¿Qué tal, queridos radioescuchas? Aquí nuevamente el equipo de The World News. Esta vez nos encontramos Manuel y Dagres, que en cualquier momento va a llegar. Nos va a llegar de sorpresa, no se preocupen. Él no va a Tarde pero faltar. seguro. Como bien lo dice, seguro va a llegar. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Bien, bien, mira, esperando a ver qué tema tenemos para el día de hoy y a ver qué podemos debatir. ¿Aún no te he dado viruela del mono? Todo bien, ¿verdad? Pues nada más parezco mono, pero la viruela todavía falta. Sí, menos mal que a ninguno le ha llegado la viruela del mono. No, pues el Sí. tema de hoy que vamos a tocar es la ya nos habla. La Descolonización. descolonización, sí, efectivamente. Muchas gracias, Manuel. Ya no sé No, hablar. no, sí. La pandemia Esos me ha hecho más trabalenguas estúpido. son trabalenguas de nuestra lengua natal. Sí, la verdad es que sí. Muchas gracias por la corrección. Justamente vamos a hablar de ese tema, pero sobre todo enfocado en el México actual. No sé qué opinas. Ujú. ¿Te gustaría empezar hablando un poco sobre cuál es tu punto de vista sobre esta parte? Pues es que como que es un tema muy extenso. Obviamente no hablamos como una descolonización territorial, ¿no? Porque obviamente pues eso ya pasó desde la independencia y la revolución, vaya, españoles como tal controlando nuestro territorio, pues ya no hay. La situación actual, obviamente, pues nos vamos a enfocar en esta cuestión política y digo, a lo mejor todavía queda un poquito esta parte religiosa, obviamente por parte de España, su linda cultura que se vino a mezclar con la nuestra. Y claro, ¿no? Estas prohibiciones que tenemos de todavía otros países, que claro, tenemos sin dudar a nuestro gran vecino Estados Unidos, y a España, claro, obviamente muchas concesiones, muchos convenios, muchos tratados que todavía siguen hoy en día vigentes, que no permiten a México todavía ser un país sí independiente, pero no a nivel de producción. Ya ves que nosotros estamos muy limitados en esta cuestión de producción de coches, producción de electricidad, producción de muchas cosas, que apenas, no sé si escuchaste esta parte, Richie, de el litio. Digamos que es la primera vez que se toma esta parte como no tesoro nacional, pero sí un recurso que únicamente el país va a poder explotar. ¿Tú cómo ves esta situación? Hace cuando se habla de descolonización, pues sí es complicado. Oh, lo dije bien. Sí es complicado de tocar ese punto, ¿no? Porque como bien lo menciona, ¿no? Es algo que ha venido desde la independencia, cuando nos independizamos bueno, sí, del Imperio Español, ¿no? Y toda esta parte, ¿no? Digo, en este caso vamos a hablar un poco más sobre esta parte cultural y un poco tal vez política. Tocando tu tema de litio, sí, hace poco había visto algo así parecido. Creo que sí fue tendencia esta parte, ¿no? De que por fin México podrá explotar de manera natural un recurso, ¿no? Que es lo que se había propuesto, una ley que había propuesto el presidente y todo eso, ¿no? Que en cierta manera lo ve bastante bien. El problema va a ser cómo explotarlo, ¿no? Lo bueno es que ya está protegido legalmente para explotar. Ahora el siguiente paso es explotarlo correctamente, ¿no? Porque sí, ese es el problema. Pero eh, tocando el punto de la colonización, no sé hasta qué punto actual, digo, actualmente ya, si bien ya no vivimos, colonizados por algún imperio como el Imperio Español, como bien lo mencionaste ahorita, ¿no? Estados Unidos es un claro ejemplo de la influencia cultural que tenemos actualmente, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues, no sé, sería bueno ver hasta cierto punto qué tan bueno es descolonizarse o qué tan malo es, ¿no? Porque de cierta u otra manera, si bien antiguamente éramos un pueblo, con otro tipo de religiones, ideales, y llegaron los españoles a imponer sus ideales, su cultura, pues quieras o no, pues eso es lo que hace a México, ¿no? Eso es lo que hace a un mexicano, a México en general, todos los apartados culturales que se combinó con España y con México, ¿no? Bueno, con Tenochtitlan en ese entonces, ¿no? Sí, Y sí, supongo sí. que sí es bueno, pero no sé hasta qué punto es bueno o malo la descolonización, ¿no? O no sé tú qué opinas. Mira, yo creo que es bueno en el sentido, obviamente, de este mestizaje, ¿no? De combinar culturas, ideas, pensamientos, pero lo que está mal es la forma. ¿A qué voy? Obviamente hubo un genocidio, una matanza por todos lados, ¿no? Y creo que es algo muy común en una colonización,
qué extraño que la palabra sea cuestión de colón, pero sí, ¿no? Es este tema de, sí, sí tiene muchos beneficios, obviamente amplías el panorama, amplías obviamente el territorio, la exploración, empiezas a ampliar también esta cuestión de conexiones con otros países, ¿no? Que eso es lo que empieza a generar esta independencia, esta descolonización, que ya no depende de un país primermundista, por así decirlo, sino depende totalmente de las opciones, oportunidades, recursos que tiene el territorio, en este caso México, ¿no? Que afortunadamente poco, pero se da este intercambio con países grandes, ¿no? Me refiero a que no solo está el TLC o ¿cómo se llama ahora? El Telecán, que es con Estados Unidos y Canadá. Sí, Ajá. creo que es el TLC, el Tratado de Sí, Libre ¿no? Comercio. Pero creo que le hicieron una modificación, ¿no? Porque ya no está como nos enseñaron a nosotros, sino ya Es tenemos CUM, esta no parte. es cierto. Ese es meme, no CUM, Canadá, México y USA. No es cierto. Ajá. Pero veáis cómo se mantiene todavía la, eh, el imperio de que primero tiene que ser los primeros dos países más potentes y abajo México. Pero bueno, sino que México ya tiene la posibilidad de tener esta interacción con otros países, ¿no? Y culturas. Principalmente China es uno de los que más, obviamente, más aporta aquí al país. Y obviamente Europa también se empezó a unir a esta sociedad, a esta unión con México, que es Alemania, Francia, Portugal, y obviamente lo que es la cuestión de Centroamérica, ¿no? Brasil, Perú, Argentina. Entonces, lo que apoya obviamente esta cuestión de la descolonización es que podemos traer nosotros recursos, ¿qué te gusta? Ingenios, tecnologías de otros países que ya no están sustentadas, ni cobradas, ni vigiladas por Estados Unidos o quien fue nuestro colonizador, España. Que es lo que te mencionaba, ¿no? La iglesia todavía se lleva gran parte de su diezmo para allá, pero es una forma muy sutil de decir que todavía tenemos esta responsabilidad, pues obligada, colonizada, que se mantiene hoy en día, ¿no? Me agradó mucho tu punto de vista porque creo que diferenciaste bastante bien los puntos positivos, tanto positivos como negativos de la descolonización, ¿no? Y usaste como ejemplo esta parte de, por ejemplo, Estados Unidos, esta parte de que México actualmente ya no tiene que depender de ningún país para poder exportar o crear ciertas cosas o crear alianzas, ¿no? Que antes era un problema que existía en la independencia, ¿no? Bueno, antes de la independencia, como por el virreinato, que todo lo que quería hacer México siempre tenía que depender de una decisión, ¿no? Que en este caso venía desde Europa, ¿no? Y me parece bastante útil tu punto. Dices de que, ¿cómo se dice? México actualmente, sobre todo en este gobierno, siento que ha tratado de conseguir independizarse un poco, bueno, de descolonizarse un poco de ciertas potencias, ¿no? Como los Estados Unidos, que actualmente ya no existe una colonización por parte de España. En este caso, yo diría más de Estados Unidos, nuestro gran querido vecino, como diría esa frase, ¿no? Tan lejos de Dios, pero tan cerca de Estados Unidos. Bah, tristemente. No puedo quejarme porque Estados Unidos es tanto algo bueno como malo, pero bueno, en este caso me agrada mucho que últimamente se ha tomado como esas políticas de liberarse un poco de Estados Unidos, ¿no? Actualmente todavía seguimos dependiendo mucho de Estados Unidos en muchas maneras, pero creo que se está intentando descolonizarse un poco de esta parte económica, sobre todo, ¿no? Culturalmente siento que México ya y Estados Unidos ya pueden fácilmente formar parte de una sola cultura, ¿no? Porque ha habido tanta combinación ¿cómo se llama? Así de personas, de mestizaje entre los dos países que es difícil desconectarse, pero en el aspecto político, como bien lo mencionas, creo que sí existe una descolonización, o se ha intentado, ¿no? Es difícil porque pues como hemos dependido tantos años de Estados Unidos, creo que es difícil descolonizarse de alguien con el que dependes exclusivamente casi al 100%, ¿no? Y me agrada esta parte de que Claro. México actualmente trata de independizarse un poco y trata de, ¿cómo se llama? De generar su propio perfil internacionalmente, ¿no? Como bien lo mencionaste, ¿no? China actualmente, y ahorita que mencionaste lo de China, me acordé de un punto de que México también tiene un punto favorable,
ya me estoy trabando, perdona, por el cual, No te preocupes. puede independizarse de ciertos países y a la vez convertirse en un aliado bastante interesante, siendo independiente a los demás, ¿no? Porque el hecho de ser vecino a Estados Unidos creo que hace atractivo a México en muchos aspectos, ¿no? Y siento que eso es lo que ha traído mucho inversión de Europa, de Asia, el hecho de que somos vecinos de Estados Unidos, pero sin embargo actualmente ya no dependemos totalmente de Estados Unidos, ¿no? Y supongo que es algo que México puede seguir explotando, ¿no? Y sí me agrada ese punto de que este gobierno intenta independizarse un poco de lo que es Estados Unidos. Ya ves que últimamente hasta se le pone el brinco, que es como de, espera, mientras Estados Unidos no tenga un plan Cóndor, está bien, ¿no? Porque sí es jugarle mucho, pero me agrada eso, ¿no? Que se intente hacerle un poco a la bronca a Estados Unidos, como de, ok, Estados Unidos, tú haces esto, pero cálmate un poco, ¿no? Me agrada eso de México, ¿no? Que últimamente en esta parte de descolonizarse de Estados Unidos se intenta un poco de crear como ese perfil de ok, actualmente dependo de ti, pero ya no voy a dejar que me manipules o me controles al 100%, ¿no? Me agrada mucho eso de México. Y siento que hay un trabajo mucho por hacer, ¿no? Porque hay muchas cosas por las que dependemos actualmente de varios países, sobre todo Estados Unidos, pero creo que es interesante ver esta parte, ¿no? Ver cómo se va a desarrollar a lo largo de estos años esta relación México-Estados Unidos, ¿no? Que es ahorita, siento que es donde hay más descolonización actualmente, ¿no? O no sé tú qué opinas de nuestro vecino Estados Unidos ahorita que les hemos tocado hablando y mencionado. ¿Qué crees que justo ahorita como lo mencionas, ¿no? Estamos tan acostumbrados a convivir con ellos por cuestiones de frontera que no podemos a lo mejor todavía decir, ¿sabes qué? Hasta aquí ya soy independiente o hasta aquí todavía decide Estados Unidos por nosotros, ¿no? Esta cuestión petrolera, evidentemente la controla Estados Unidos, la producción de coches, la producción de aviones, que México es muy bueno en eso, sigue siendo sigue dependiendo de Estados Unidos. Entonces, todavía estamos muy arraigados a decisiones de Estados Unidos, que pues lamentablemente son tratados que se hicieron hace mucho tiempo que todavía nos repercuten, ¿no? Este control de la electricidad por parte de España, que ya también se está intentando desprivatizar o privatizar, obviamente para nuestro beneficio. Pero hay otro detalle muy importante. No solo es ver a México como colonizado, ¿no? Por Estados Unidos, por España, por quien gustes, porque México también ha sido colonizador. No sé si supiste de esta cuestión de Yucatán, que se quiso independizar y México le dijo, ¿sabes qué? Aquí te quedas. Entonces también somos, no me refiero como a tal grado como Estados Unidos, ¿no? Pero también tenemos ese problema de soltar países para que sean independientes, que también entra como en controversia, ¿no? Quieres independizarte, pero no dejas independizar. Entonces aquí también viene esa controversia de qué tanto o quién decide hasta qué punto es descolonizado o hasta qué punto es permitido hacer que otros países, estados puedan decidir por sí mismos. Sabes que ya puedes relacionarte con quien quieras sin que metas el pie y te quiten tu territorio, ¿no? Porque finalmente es eso, pelearse territorios. Ahorita que tocas este punto de la parte de México como colonizador, hasta qué punto México deja de descolonizarse a ciertos estados, que sí recordé esa parte de Yucatán, que creo que fue la revolución de los mayas, ¿no? Que el gobierno dijo, nosotros podemos solos, ya no queremos ayuda de ti, México. México, no, te vas a quedar. Y al final se le juntó lo de la revolución de los mayas, que empezaron a causar caos en Yucatán, y ya Yucatán fue a pedirle de rodillas a México que ayudara. No, creo que había sido primero a Estados Unidos, pero Estados Unidos ya no quería más problemas con México porque había terminado la guerra hace poco, y pues ya fue con México, y México le dijo, te dije, ¿ves? Y ya, al final tuvo que pedirle ayuda a México. Pero sí, tocando este punto, creo que esto lo podemos llevar un poco más adentro a México. Por ejemplo, un poco los pueblos mágicos, los pueblos indígenas. Creo que de cierta manera es un gran ejemplo de cómo México no deja avanzar a ciertos pueblos indígenas, a ciertos pueblos mágicos, y de una u otra manera no los tiene colonizados en ese ideal de tú eres una sociedad indígena y te vas a quedar así y no te va a permitir avanzar, porque eso
trae turismo, ¿no? Eso te convierte en un pueblo mágico, ¿no? Dime cuántos pueblos mágicos no ha sido, cuántos pueblitos así pequeños no ha sido que siempre están abandonados, pero que de una u otra manera siento que el mismo gobierno impulsa ese tipo de ideales, como de, no, es que esto es lo que nos identifica a nosotros, es lo que identifica, no sé, a Oaxaca o a Chiapas, por ejemplo, que tenemos muchos pueblos indígenas, muchos pueblitos así pequeñitos, y pues quieras o no, es como parte de la identidad mexicana que por lo mismo no quieres dejar crecer, ¿no? También como los pueblos mágicos, que sí, entiendo esta parte del turismo, de preservar ciertos, este, cosas culturales, arquitectónicas, pero quieras o no, el gobierno, ¿cómo no ha limitado a muchos de esos habitantes que no pueden tener algo más accesible, algo más tecnológico, como una, no sé, servicios básicos, un hospital mejor planeado, no lo sé, por lo mismo que puedes meter mano y destruir que un edificio, metes instalaciones más grandes, y no lo sé, siento que hasta el mismo gobierno mexicano ha metido mano en ese aspecto, ¿no? De obligar a ciertos pueblos a ser indígenas, porque pues eso es lo que los convierte en parte de México, y si no son indígenas, ya no es mexicano, ¿no? No sé si, yo siento que eso algo ha pasado mucho con los con el mismo gobierno mexicano, ¿no? Que podemos extrapolarlo a algo más interno, ¿no? O no sé, ¿tú qué opinas de esta parte de los pueblos indígenas que el mismo gobierno abandona con tal de que se sigan manteniendo indígenas, ¿no? Para atraer este turismo, o no sé, ¿tú qué opinas? Sí, sí, sí. ¿Qué crees? Que justo como lo mencionas, ¿no? ¿Quién decide qué es un pueblo mágico o qué hace un pueblo mágico mágico, ¿no? Vaya la redundancia. No sé si sepan que no tocando el ecosistema, la naturaleza, las tradiciones y la cultura, si no tocas ninguno de esos, va a seguir siendo un pueblo mágico. Eso no quiere decir que mantengas a la mitad del pueblo mágico ignorante, sin servicio de agua, sin servicio de hospitales, sin servicio de educación. Entonces, no sé, como bien mencionas, ¿no? ¿Quién da esa perspectiva de que se deben de mantener en un estado prácticamente, híjole, prehistórico, donde no hay acceso a casi nada, y que eso lo atraiga a la gente? Y lamentablemente sí empieza a ser atractivo. ¿Por qué? Porque te desinhibes de lo que ya conoces, ¿no? Que es la tecnología, los servicios básicos, pero como bien mencionas, es algo que México no ha podido discernir en qué es lo adecuado, lo bueno, y que México sigue tomando estas decisiones por estos pueblos indígenas, ¿no? Yo creo que si ellos tomaran el poder de sus tradiciones, de su cultura, de cómo propagar sus recursos y comercio, que obviamente por eso son mágicos, porque tienen algo que ofrecer internacionalmente que le beneficia a México, que lamentablemente no los beneficia a ellos como pueblo mágico, o muy poco nada más para mantenerlo visible para los turistas. Es esta cuestión de México no se da cuenta que sigue siendo colonizador y precursor de ¿cómo decirlo? De la falta de apoyo para que este tipo de pueblos se puedan independizar y ser un poco más de lo que ya son ahora como un pueblo mágico, ¿no? A lo mejor pueden ser hasta, ¿cómo se llaman estos cuando los hacen un distintivo de la humanidad? Ya se me olvidó el término. Sí, a mí Pero también sí, se me fue. Te iba a decir, pero dije, no, ¿cuál era? No, no, no me acuerdo. sé que lleva la palabra humanidad, pero se me fue, ¿no? ¿Y qué crees? Que lamentablemente tenemos esta organización, la ONU, que es un consejero, ¿no? Realmente no es alguien que actúe, no es alguien que imponga, no es alguien que tome acciones. Simplemente, ¿sabes qué? Ahí te va un consejo. Si lo tomas, pues adelante, pero no me puedo meter a decidir. Que pues si se metiera tal cual, también sería como una forma de, no de colonización, porque pues no es tan incisivo, tan imponente, sino obviamente ya empieza a ser esta cuestión de ellos por qué deciden hasta qué punto es colonizado una cosa, ellos por qué deciden qué parte sí se puede colonizar, porque no le dicen colonizar, ¿no? Sino le dicen depender de, no quieren usar el término diplomático para que no se escuche tan arcaico, ¿no? Tan agresivo decirle que todavía una parte sigue siendo colonizada. Y por ejemplo, viendo una parte drástica de lo que es bueno o malo, yo creo que Haití, digo, es un ejemplo un poquito, a lo mejor no despectivo, pero sí histórico. A Haití no le funcionó independizarse. Lamentablemente es un pequeño país
que no lo está logrando con lo que creyeron que podían lograrlo. Entonces yo creo que ellos sí dependen mucho de todavía un régimen, que alguien los controle, que alguien les diga qué hacer. Pero como te digo, ¿no? Lamentablemente es la ONU quien decide hasta qué punto es colonizable o no un territorio, una ideología, un recurso, que pues, lamentablemente nosotros todavía tenemos esa cuestión, ¿no? De que siguen explotando nuestros recursos minerales, lo que es Canadá y Estados Unidos. Creo que incluso Portugal anda ahí sacando minerales y nosotros bien gracias, ¿no? Vaya, esa no la sabía, malditos portugueses. Ya qué más quieren, ¿no? Pero sí, obviamente esta situación de tratar de independizarnos no nos redimine a nosotros de no dejar independizar a otros. Como lo mencionas, ¿no? Pueblos mágicos, estados, incluso colonias. Y si no las dejamos, por lo menos no ponerles un tope para que no logren esta evolución, ¿no? Esta necesidad de crecimiento para poder formar parte de este tipo de sociedad. A lo mejor podrían aportar incluso más de lo que se les está aportando a ellos para que siga creciendo esta parte del país, ¿no? De recursos, de exploración, de turismo. No sé cómo ves tú esa parte. Pues sí, me pareció bastante bueno tu punto de vista, cómo reflexionaste un poco de esta parte de México, ¿no? De México quejándose de la colonización, pero el bien que es colonizado con ciertos pueblos, ¿no? Con cierto tipo de gente, ¿no? Que es un poco de doble moral, ¿no? Que, no, primero me quejo con España de que pida disculpas, pero pues yo no dejo que ciertos pueblos crezcan o evolucionen, ¿no? Para tener, aunque sea cosas más básicas, ¿no? Que solo agua y luz, aunque sea tener algo más de tecnología, ¿no? Porque pues sí es un poco deprimente en el estado en el que viven muchos pueblos, ¿no? Y pues sí, como bien lo mencionas, ¿no? También depende mucho en cómo o quién administre cierto país, ¿no? Como bien lo mencionas en Haití, ¿no? Haití siento que se ha llenado tanto de corrupción que es ingobernable ese lugar, ¿no? Creo que estaban mejor, como bien lo mencionas, ¿no? Gobernados por Francia en ese entonces. Sí, creo que fue Francia, era colonia francesa, si no mal recuerdo. Sí, Sí, colonia francesa. Y pues no lo sé, supongo que sí es un problema, ¿no? Porque pues ya ves que actualmente hay bastantes colonias colonizadas por varios países, como el Reino Unido, Estados Unidos, que de una u otra manera... Sí, también. No sé si es Costa Rica o Puerto Rico, que sigue Puerto siendo Rico. colonia inglesa. No, Ajá. Puerto Rico es colonia estadounidense, pero no es colonia, pero tampoco es estado de Estados Unidos. Es algo extraño. Solo es Es esa doble moral, ¿no? Sí, algo así. Y por ejemplo, si le preguntas a los puertorriqueños, pues ellos no quieren independizarse, ellos están bien. Y actualmente hay varias colonias que pues se siente bien quien los gobierna, ¿no? Porque pues económicamente está bien. Económicamente los dejan crecer, ¿no? No es como México, que te fuerza a ser un indígena solo porque eso es parte de la cultura mexicana, ¿no? Que siento que es un problema, ¿no? Digo, México fácilmente podría aprender de estas colonias, que por ejemplo Vanuatu, Vanuatu es chistoso. Vanuatu, yo no sabía que Vanuatu vive ¿cómo se llama? Del dominio, no sé si has visto que luego las páginas web tienen el dominio .tv. Ajá, sí. Pues ves que cada país tiene su dominio de .mx del país, ¿no? Vanuatu tiene su dominio TV. Y pues como como tiene ese registro, todos los países o todas las personas que quieran usar .tv como dominio tienen que pagarle a Vanuatu para usarlo, porque TV es de Vanuatu. Ok, ya está vaya, es una marca registrada de Vanuatu. Es una marca registrada de Vanuatu. Es como si alguien quiere usar MX, pues tiene que venir a México a preguntar si puede usar el dominio de México, ¿no? Algo así, Vanuatu, porque BT es de Vanuatu, BT Vanuatu. Es chistoso, ¿no? Pero el punto es que, por ejemplo, Vanuatu es un país que, si bien es una colonia y mantiene ciertas costumbres, ciertos rasgos que los diferencian de los demás, como esta parte turística, actualmente, perdón, actualmente depende mucho de la economía digital, o se han actualizado en esta parte, ¿no? Como generar ingresos extras cobrándole a las empresas de televisión, usar el dominio .tv, ¿no? Y cosas así bien extrañas, ¿no? O por ejemplo, otras islas que están ahí cerca de Australia, que si bien tienen ¿cómo se llama? Su parte así como muy, muy cultural, así como rústica, usan
cosas como crear monedas de Pokémon para incitar a los extranjeros y generar economía, ¿no? Es curioso cómo esas colonias, a pesar de vivir de manera rudimentaria, manteniendo sus culturas, alguna que otra vez siendo en taparrabos así para un poco revivir esa parte cultural que los diferencia, aún así viven entre tecnología, ¿no? Se actualizan. Algo que México no deja por miedo a que ya si un maya aprende a usar internet, ya se va a perder la cultura maya, ¿no? Que es un problema de esa... siento que es más que nada un miedo, ¿no? Digo, no, Sí, no sí, siento que sí. se vaya a perder la cultura o se vaya a descolonizar totalmente la cultura maya si les das un poco de actualización, ¿no? Si los metes un poco al mundo moderno. Digo, tampoco Sí, puedes dejarlos vivir en su época, a menos que ellos quieran, ¿no? Pero sí, pues yo claro. siento que, como bien lo menciona, ¿no? Es un problema obligar a ciertas personas a vivir un cierto estilo de vida solo para mantener esa cultura, ¿no? Sin acercarlos a la tecnología. Y siento que es algo que a México le falta, ¿no? Si antes de descolonizarse totalmente de otros países, tiene que descolonizarse por sí mismo por dentro, ¿no? Sí, claro. Generarse un poco la descolonización, ayudar a ciertos pueblos. Y supongo que eso puede ayudar un poco a crearse como este racismo de que indígena, pobre, y no sé, ladrón, algo por el estilo, ¿no? Que es lo que siempre existe ese racismo entre mexicanos, ¿no? Como de, ay, no, un indigenita, dale monedas, es pobre, ¿no? Ay, no, un Sí, un indígena, cuida indio, tus ¿no? bolsas. ¿Eh? Un indio, ¿no? Que es lo que más se ocupan en ese tipo de discriminación clasista que bien mencionas, ¿no? Pero mira, ahorita haciendo como un recuento de todo lo que dices, yo creo que en México le pasó algo muy similar que a Cuba, ¿no? Que fue invadido por rusos, estadounidenses, alemanes. Entonces, no sé qué tan diferente haya sido su revolución, su independencia, que realmente, si te das cuenta, México y Cuba tuvieron un tiempo de desactualización en todo, ¿no? En cuanto a infraestructura, en tecnología, modernización, donde veías, digo, hoy en día todavía se ve a Cuba en los años 60, utilizando máquinas de los 60, y México ya está realmente muy, muy avanzado en ese ámbito, ¿no? Nosotros ya tenemos tecnología 2 años antes, 2 años posterior de lo que era Estados Unidos, cuando antes eran 10 años. Entonces, eso no fue gracias a Estados Unidos, evidentemente. Nos ayudó la calidad china que venía, que según nosotros era pirata. Afortunadamente ya les metieron un filtro de calidad que debe competir contra este tipo de marcas reconocidas para que se dé ese tipo de evolución, ¿no? De actualización, como bien lo mencionas, que no se da con otros países todavía colonizados, que es la parte grave que se ve, ¿no? ¿Qué tanto influye la decisión de los países supuestamente capacitados para poder dar ese tipo de avances que no permiten si te das cuenta, lo que no permiten es que los lugares potenciales sean eso, potencias? Los mantienen en una cueva, en un sótano para que sigan produciendo la mano de obra barata, que pues lamentablemente es lo que somos, al igual que pues prácticamente toda Latinoamérica, para que se siga manteniendo esta colonización, ¿no? Como lo mencionas, la doble moral hace que sea positiva esta parte de no dejar evolucionar a la gente, no dejar evolucionar estos medios de comunicación, de producción, y les quitas eso, ¿no? La libertad de producir, la libertad de relacionarse y la libertad de importar recursos necesarios para que ese lugar, ese territorio, pueda prevalecer y florecer. Me agradó mucho el ejemplo que haces de Cuba, ahorita en tu participación, de cómo Cuba y México han pasado por muchas cosas muy parecidas, colonización, independencia, han sufrido movimientos sociales bastante fuertes y aún así México de alguna otra manera logró levantarse bueno, sí, logró actualizarse a comparación de Cuba, como bien lo mencionas. Si ves una imagen de Cuba actualmente, es como si vieras una imagen, es como si se cogieran el tiempo, es como si se hubiera quedado en los años 70, los 80, ve los carros, los hoteles, todo funcionando como en los años 80. Y no sé, es bastante curiosa esa parte. Y sí, como bien lo mencionas, ¿no? Como esta parte de la actualización, ¿no?
cómo en cierta manera la misma colonización y la descolonización han ayudado a México a actualizarse, ¿no? Digo, actualmente ya estamos totalmente descolonizados de, por ejemplo, del Imperio Español, de ciertas partes culturales, y eso nos ha ayudado mucho a crecer como país, ¿no? A no solamente depender de uno o de otro, ¿no? Siento que a nosotros sí nos fue mejor independizarnos de España. Digo, sé que hubo muchas cosas horribles, sé que tuvimos una época en la que había 10 presidentes durante un mes, porque pues ahí se van matando entre todos. Digo, no por nada, la otra vez había visto un video de la historia de los presidentes de Estados Unidos, México y Canadá en el largo del tiempo. Y pues sí, obviamente, mientras pasaba un presidente de Estados Unidos, ya habían pasado como 10 presidentes de México, porque muchos se asesinaban, se mataban, era un caos, ¿no? Bueno, pero el punto es que siento que México, siento que sí creció gracias a esa parte de descolonizarse. Y siento que la misma descolonización nos ha ayudado a crecer un poco, ¿no? Digo, sé que no todos los países puede funcionar esta parte de descolonizarse, de independizarte por ti mismo, porque quieras o no, es difícil crear tu propia cultura, ¿no? Crear tu propia identidad y en base a eso crecer, ¿no? Que es algo que muchos países ocupan para crecer, ¿no? Una identidad, una nacionalidad, que es lo que permite que todos se unan y eso cree como ese ideal que todos ayuden a un mismo país a crecer, ¿no? Y siento que México sí tuvo la ventaja de crear esta identidad a partir de esta combinación extraña de la colonización, ¿no? Y sí, como me lo mencionas, hasta qué, hasta qué punto es bueno y malo la actualización, ¿no? Sería bueno ver si de cierta manera o de otra manera actualizar o ayudar a que los pueblos indígenas no se queden indígenas puede ayudar a México, ¿no? ¿Sabes? Yo digo que sí puede ayudar en cierta manera y que también puede ayudar a acabar un poco con esta discriminación, a solamente pensar que porque es indio es tonto y ya no sabe otra cosa, que es algo muy, muy feo, suena muy feo, pero pues es la verdad, es lo que mucha gente dice en México, ¿no? Uno dice, ay, no, que esto suena fuerte, pero aunque no lo creas, vas a ver a mucha gente diciendo eso allá afuera, diciendo, no, es que indio es igual a tonto, ¿no? Y es como, no, allá afuera hay mucha gente de pueblos indígenas que saben muchísimas cosas que bueno, nosotros nos gustaría saber, ¿no? Y siento que eso puede ayudar un poco a crear como este malinchismo que existe entre mexicanos, esta descolonización de creer que porque es indígena es malo, porque pues siento que el mismo gobierno ha creado este ideal de, pues tú quédate siendo en tu pueblecito para generar turismo, pero pues a lo mismo ha generado esta idea de que por el hecho de ser indígena, pues eres pobre y no tienes recursos básicos, no tienes tecnología, ¿no? Y siento que descolonizar de esta idea también puede ayudar mucho a quitarnos este malicismo que tenemos, ¿no? Esta discriminación horrible que tenemos. Y no lo sé, siento que sería interesante ver cómo México poco a poco intenta descolonizarse. Siento que descolonizar a los pueblos indígenas, a los pueblos mágicos, va a ser muy complicado, porque quieras o no, es lo que supuestamente el gobierno define como identidad nacional, ¿no? Y pues lo va a defender a capa y espada. Y hasta los mismos indígenas ya están acostumbrados a este tipo de trato, ¿no? El gobierno mismo te paga para que te quedes así todo como indígena en tu pueblito, hablando náhuatl. Todo sumiso, ¿no? Todo sumiso. Porque ya ves, hay muchísimas becas para hablantes de maya, para escritores mayas, cosas por el estilo, ¿no? Que a fuerzas tienen que ser mayas y hablar en maya, y te dan tu beca, te dan apoyos, te dan muchas cosas, ¿no? Y siento que el mismo gobierno ha promovido esto, ¿no? Digo, no está mal proteger la identidad, ¿no? Pero pues está mal cuando obligas a esta identidad a quedarse como es, ¿no? No la dejas crecer como realmente debería ser. Pero sí me parece bastante interesante todo lo que has tocado hasta el momento. No sé si te gustaría tocar un último punto antes de terminar. Sí, mira, justo esta parte de la cultura, ¿no? Yo creo que la mejor forma de descolonizarse es adaptándose. ¿A qué voy con esto? México aprendió a mezclar la cultura española con pues no, digo, obviamente hay muchas cosas que ya no se mantienen de nuestra cultura de origen, maya, olmeca, tolteca, lo que gustes, ¿no? Obviamente queda nuestra historia, nuestro registro de creencias de la mitología, el calendario maya, esta parte de la astronomía, que los mayas eran muy buenos con esta parte de la astrología. Entonces, supieron adaptar la cultura española, cosa que muy pocos países han logrado. Si te soy sincero, Estados Unidos no tiene una cultura. Ellos fueron invadidos, exterminados prácticamente los apaches por los ingleses e impuesta esa cultura, ¿no? De los ingleses. Pero obviamente como Estados Unidos es un país de extranjeros, la cultura no está bien mezclada,
sino hay mucha cultura, ¿no? Porque obviamente van latinos, van europeos, van asiáticos, entonces tienen muchas culturas, pero no hay ninguna unificada que pueda decir, ¿sabes qué? Tengo esta identidad con Estados Unidos. Aquí expreso mi cultura, pero no es estadounidense mi cultura. Entonces esta cuestión de identidad, nosotros la tenemos mucho más arraigada, mucho más expresiva. Obviamente el mexicano, su palabra como tal es ser chingón. Y no hay una palabra en ningún otro país que te puedas decir, sabes que yo soy español, ¿no? Yo soy estadounidense, yo soy chino. No hay esa identidad de pertenecer a un lugar que no se dio en ningún otro lugar, que es lo que le ha permitido prácticamente a México adaptarse con lo que sea, ¿no? Ya sea colonizado, ya sea aguerrillado, pues prácticamente violado por otros países, ¿no? Y México ha sabido cómo levantarse y cómo demostrar, ¿sabes qué? No importa qué tantas decisiones puedas tener tú, yo soy capaz de poder transmitir, adquirir, explotar cosas para que me puedas dar esa independencia, ¿no? Esta parte de ya no ser parte de un país que ni siquiera está en el mismo continente, para pronto, y ser una competencia con los primermundistas. No sé si tú quieres agregar algo más, Richie. No, pero pues aquí está Dagres, ya que vamos a acabar. Lo lamento, compañero, lo lamento. No te preocupes. No entiendo cómo es que todo el día tengo 10 minutos para atender los mandados y todos los acumulan al final del día. Perdón. Dagres, ¿no te gustaría dedicar? Fue muy hermoso lo que alcancé a escuchar de Manuel. ¿No te gustaría dedicar una pequeña última reflexión sobre lo que tú piensas de la descolonización mexicana antes de acabar el podcast? Estos últimos 3 minutos. Yo creo que lo que iba a decir es de que la colonización mental se debe de comenzar por eso, o sea, como decir, somos autosuficientes, no podemos voltear a ningún otro país para forjar nuestro propio destino y hacer con lo que tengamos cultura, nación, hermandad y con eso dar un futuro para las generaciones que vienen. Que algo muy chistoso es de que la mayor parte de las investigaciones que se han hecho en las culturas primogenias han sido por extranjeros y muchas veces nosotros negamos que venimos de una de las 6 civilizaciones madre de todo el mundo, y eso es algo que nos invita a reflexionar sobre nuestro pasado y hacia dónde queremos ir en el futuro. Si México desaparece como país y se vuelve una colonia más, o si renace más allá de un país, una cultura. Y vaya, sería todo. Dante reflexionó todo lo que nosotros hablamos en 40 minutos de una manera más práctica y sencilla. Nos acabas de destruir. Yo buscando por abajo de la tierra desde el Pangea y ya Dante me lo dijo en 2 minutos. Resumió 40 minutos en 2 minutos. No, rayos. Excelente. Nos acaba de humillar. No, ¿cómo creen? Yo creo que me faltan muchas cosas, ¿no? O sea, no se acaba de investigar este tema y posiblemente sea para otros podcasts un poquito más extensos también. Sí, la verdad es que sí, es un tema bastante interesante y sobre todo tocaste un punto que nosotros no tocamos, que fue esta parte de las culturas madres, ¿no? Que es algo que siempre se olvida, de que México perteneció o realmente fue una de las primeras civilizaciones en asentarse, ¿no? Digo, tal vez no avanzó tecnológicamente igual que Europa, pero pues el hecho de que haya sido una de las primeras civilizaciones madre, eso es algo que debemos tomar en cuenta, ¿no? Es algo que siempre se olvida. Muchos piensan que la cultura, ¿cómo se llama? Maya estuvo solo 500 antes de los españoles, ¿no? Pero antes de los mayas hubo una cultura muchísimo más antigua que estuvo durante miles. Sí, la más antigua que se tiene registro y que se supone que es la madre es la cultura olmeca. O sea, que inspiró tanto cultural como arquitectónicamente todas las demás de América Latina, y se dice que hasta el Perú, con los andinos. Que incluso tiene vestigios más avanzados, más, se podría decir que tecnológicos, que de Europa, ¿no? Sí. Los olmecas ya tenían esta cosa de acueductos, ya tenían esta cuestión de medir el tiempo, las estrellas, muchísimo antes que Europa, que se hacen llamar el viejo mundo. Sí, de hecho hay una percepción errónea de Europa donde se cree que toda la tecnología y todo lo bueno viene de Europa, pero Europa se nos olvida que tuvo una etapa de oscurantismo y que hubo otra civilización que ya no se menciona en los libros de historia,
que protegió el conocimiento de la humanidad y de hecho protegió los escritos paganos en su momento de los filósofos griegos. Y eso también sería muy interesante para otro podcast. Gracias a España, no tenemos mucho conocimiento otra vez. La Inquisición, bienvenida. Bueno, sí, yo creo que y digamos que un ejemplo muy drástico es de que la cultura china, o sea, es la cultura china. O sea, la cultura china proviene de una civilización madre, que fue la única que perduró, entre muchas, entre comillas, hasta la actualidad, y que abarca un conjunto de variantes lingüísticas y momentos históricos definidos, pero sí se considera la cultura china, a pesar de que fueran como microestados. Y entonces en el caso de México, la cultura olmeca, o sea, fue tanto y tan extraña su desaparición, pero fue tan influyente en todas las demás culturas, que inclusive el barroquismo de los españoles se podía prestar o tomar de toda la arquitectura azteca, que se basó en la tolteca, que a su vez se basó en la olmeca, y que de ahí provenimos, o de ahí proviene lo que hoy se conoce como México. Porque sí, hablar como de México en una palabra para el conjunto de civilizaciones, lenguas, conquistas, es difícil y es muy complejo y a veces simplista. Pero si lo compensas como cultura mexicana, abarcas más. No sé qué ustedes opinan, señores. Pues sí, ahorita que tocas esto de la cultura olmeca, sí, la cultura olmeca es bastante, nada más como dato curioso, creo que es igual de antigua que los pueblos sumerios y los pueblos egipcios, así de antigua es. Pero sí, tocando esta parte de lo de la cultura mexicana, como hemos tocado a lo largo de este podcast, y hablar de la cultura mexicana es algo complejo, ¿no? Y hablar de la colonización es aún más, ¿no? Porque México es una combinación bien extraña de distintas culturas, ¿no? Que como había dicho Manuel, ¿no? Pues tomando el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Que Estados Unidos no tiene cultura, pero es una combinación bien extraña de culturas que no ha sabido unificarlas, ¿no? En cambio, México tiene como ese potencial de unificar este distinto tipo de cultura, distintos tipos de ideales en uno solo, ¿no? Que es México, ¿no? Y sí es un poco difícil hablar cuando se habla de México, se habla de cultura, arquitectura, ideales, tradiciones, porque cada estado tiene su propia cultura, su propia cultura de manera general, ¿no? Pero algo que une a México, que a comparación de Estados Unidos no tiene, es como esta unión, esta unificación bajo un mismo nombre, ¿no? Que como hemos tocado, ¿no? México hasta cierto punto se ha convertido como colonizador a obligar a ciertos pueblos a mantenerse en su misma tradición, no dejarlos avanzar, pero pues México tiene este mismo potencial, ¿no? De aprovechar esta cultura de este nombre que rodea a México por cómo es, ¿no? O no sé tú qué opinas, Manuel. Justo esta parte se me fue el audio. Pues como lo decía Dante cuando empezó a exponernos esta cuestión, ¿no? Dejamos a muchos países, lamentablemente más cercano a Estados Unidos, que esparciera su visión de que era la cuestión de la cultura mexicana. ¿A qué voy? El mexicano es barrigón, con bigote, sombrero. Entonces eso fue lo que se expuso al mundo durante muchísimo tiempo, ¿no? Por lo menos hasta 1910, que empezó esta cuestión de la revolución, y me explico por qué. Entonces, sí es como esta renovación de México, como un México descolonizado, sino adaptado toda esta cuestión de las culturas que han llegado aquí, un poco de todas ellas, y decir, ¿sabes qué? Lo que te dijo Estados Unidos, lo que te pudo haber dicho España respecto a México, no es eso, es totalmente otra cuestión que se ha ido evolucionando, modificando y produciendo, que al día de hoy, como bien lo dice Dante y como lo refuerza Richie, es una de las culturas madre que se reconoce a nivel mundial como una de las más avanzadas, de las más prácticas y de las más útiles, que hasta hoy en día, como lo mencionábamos al principio del podcast, México es un gran productor de construcción, de vehículos y producción de aviones. Entonces,
Con eso ya México da una carta de presentación de que por lo menos si ya no es colonizado, le da derecho a colonizar a otros estados. Sí, yo creo que ahí también vendría siendo como haciendo la pregunta, ¿por qué el esclavo siempre sueña con ser el opresor? Pero ¿qué pasaría si llegáramos al siguiente nivel? Es la pregunta que nadie ha contestado, ¿no? O sea, el esclavista hace que el esclavo tenga el sueño de ser esclavista. O sea, desafortunadamente tenemos que descolonizar estas ideas eurocentristas de colonias, porque luego se ha perdido eso, porque de hecho aquí en México no eran colonias, eran barrios. O sea, los antiguos pueblos originarios se dividían por barrios, no colonias. Y esta idea de descolonizar, o la idea del proyecto de este podcast es también eso. O sea, pensar, a ver, ¿qué podríamos ser más allá de una colonia, más allá de un opresor o el oprimido o el que oprime? O sea, ¿qué sería el México? Si lo consideramos por territorio, ¿qué sería el México del mañana, no? O sea, que ya... Y fíjate, esta cuestión es muy importante en la actualidad porque muchas de las empresas que producen autos no son nacionales. O sea, no son creadas, sus diseños no son nacionales. Pero somos productor número 1 en muchos autos. Entonces aquí es la pregunta de hacernos a nosotros mismos. O sea, tenemos el talento, la constancia y la disciplina. Pero nos hace falta decir, ¿sabes qué? Este carro, todo su diseño se hizo aquí. Este avión, todo su diseño se hizo aquí. O sea, seguir al siguiente nivel. Y eso es como que el reto de nuestra generación y de las generaciones futuras. O sea, ¿cómo evoluciona México de pasar de colonia a el imperio, el nuevo imperio, la república, la sociedad moderna, sobrevivir a la revolución, ser el México moderno, llegar a primer mundo o aspirar al primer mundo en los 70s, tener el mejor sistema de salud, de banco, de bienestar social, luego de caer y luego seguir cayendo en el neoliberalismo del 95 y luego en crisis actuales? Pues ahorita estamos como en un papel blanco y las generaciones, nuestra generación y las siguientes generaciones van a decir qué va a ser México. O sea, y deberíamos de empezar a plantearnos, si queremos un árbol grande, necesitamos unas raíces extensas y muy bien fijadas, ¿no? Y las culturas madre y aprender de ellas sería como un proceso interesante. Porque de hecho hay un libro que habla sobre culturas americanas, desde el punto de vista de las culturas americanas. Y todos sus avances sociales que tuvieron y que después de eso pasó a ser la epítome de la ilustración europea, ¿no? Muchas ideas de la ilustración que luego impulsó el marxismo vinieron de América. Pero, o sea, ¿por qué? Porque no había reyes. O en algunas zonas de América no había reyes, no había la necesidad de un estado, de un güey que te dictara las leyes. Inclusive los sistemas aztecas eran muy complejos y se basaban en la meritocracia muchas veces. Pero el europeo no, el europeo era tener un rey. Jódete al rey que te tocó, si fue bueno o malo, y rézale a Dios para ir al cielo. Y esta idea del Nuevo México, como más allá de una colonia, es muy interesante. Sí, ¿qué crees que justo más o menos llegando a esta parte de que México empieza a ser productor y obviamente que use sus recursos? Si no mal recuerdo, hay una armadora de vehículos, pero es sobre pedido. O sea, si hay un coche mexicano, pero se hace por pedido y sinceramente es muy caro. No es un coche muy, muy bonito que digamos, pero sí es caro. Pero digo, ya me estoy yendo un poquito lejos. Retomando el tema que mencionas, Dante, se me hace muy interesante, ¿no? Esta parte de quién empieza a colonizar. Y sí, realmente es Europa que viene al Nuevo Mundo, que es pues América. Y los ingleses desembarcan en Estados Unidos. España viene a México y de ahí para el Real, ¿no? Va para abajo. Entonces, obviamente todas estas ideologías de cómo es la colonización
como bien lo mencionas, es totalmente europea. Pero obviamente nosotros ya tenemos esta raíz muy bien forjada que no se ha sabido explotar, no se ha sabido administrar esta cuestión cultural, ¿no? De cómo podemos llevar a cabo las leyes, a lo mejor no tanto las leyes porque son medio drásticas, esta cuestión de los olmecas, pero sí esta cuestión de cómo se rige de los aztecas, de los olmecas, que realmente no era dictadura, ¿no? Que fue lo que nos tocó durante 80 años, Porfirio Díaz, Iturbide y todos ellos, que si te pones a pensar, si no hubiera sido como lo hicieron, ¿qué parte habría ayudado a México a sobresalir como, no como país todavía, pero que fue formando esa república, ¿no? No sé cómo ven esa parte. La verdad me parece bastante interesante. Me agradó mucho tu punto tocando esta parte ¿cómo se llama? De esta parte histórica de México, ¿no? Me agrada mucho que tomen esta parte de México de hablar un poco sobre el futuro, ¿no? Sobre cómo México empezó estos ideales gracias, bueno, no gracias, yo iba a decir gracias a Europa, pero al contrario, ¿no? Europa vino a colonizarnos, ¿no? Pero pues me parece bastante interesante. Yo como punto final o ideas finales, a mí me gustaría cerrar tocando un poco los puntos que tocaron tanto Manuel como Dagres, de que qué es lo que se necesita para, ¿cómo se llama? Para crear una industria en México, para descolonizarse un poco de esta parte y pensar en futuro, ¿no? Porque como bien lo han mencionado en otros podcasts, ¿no? México, antes del Tratado de Libre Comercio, México era creador, era exportador, creaba sus propios autos, tenía sus propias industrias hasta que llegó a Estados Unidos y pues no podíamos competir contra monstruos como Ford, ¿no? Y pues, ¿qué es lo que hace falta para recuperar esa parte de producir, de avanzar, de descolonizarse de ciertas empresas en este lado, en este aspecto económico, ¿no? Siento que lo que hace falta es separarse un poco de, como bien lo hemos mencionado a lo largo del podcast, descolonizarse un poco de las industrias, ¿no? Apoyar a la misma industria mexicana y crearlas para así poder competir y no solo depender de otros países, ¿no? Porque hay, como lo hemos tocado en estos podcasts, ¿no? Hay mucho talento mexicano. Creo que se puede, como por ejemplo, es como el ejército mexicano. Me gustaría tocar un punto porque el ejército mexicano desde hace poco tiempo está creando sus propias armas. Por ejemplo, el ave que escupe fuego, se me va el nombre, tiene un nombre creo que en náhuatl, el arma que usa el oficial del ejército mexicano, pero creo que su traducción es el ave que escupe fuego o algo así. Y pues recuerdo que recibió muchas críticas porque muchos decían que era que era una copia de una arma de Polonia, ¿no? Pero realmente el sistema por dentro era muy diferente al de Polonia. O sea, físicamente se parecía un poco, pero lo que era interiormente se diferenciaba mucho. Y ahí te das cuenta de que México ha creado su propia industria, ¿no? Por ejemplo, los autos, actualmente México es productor de autos militares. Por ejemplo, recuerdo que hace poco El Salvador le compró bastantes autos militares a México porque México, a comparación de Europa, México tiene una ventaja de que al ser un territorio muy selvático, muy problemático, México es productor en ciertos vehículos de todoterreno, algo que en Europa se usan más los tanques porque son campos más abiertos, ¿no? Y México actualmente se ha dedicado a crear mucho auto blindado, mucho auto de guerra, de combate para tipo selva, tipo ciudad, tipo urbano. Y recuerdo que hace poco El Salvador le compró a México y otros países de Latinoamérica han comprado, de que ahí México se ha puesto las pilas en el aspecto del ejército mexicano y ya tiene su propia industria automovilística y de armamento y actualmente vende y produce para ciertos países y es algo que por ejemplo se puede hacer, el ejército lo ha conseguido, es algo que se puede hacer, es algo que se puede conseguir. Digo, como bien lo han tocado, ¿no? Hay talento. México es uno de los mayores exportadores de autos, si no el mayor, pero pues no son empresas mexicanas, ¿no? Pero siento que se puede empezar con algo, ¿no? Siento que sería bueno empezar a reflexionar esa parte de descolonizarnos, de dejar de depender un poco de ciertos países para nosotros empezar a crear nuestras propias industrias, porque se puede. Y sé que se podría, solo que es cuestión de reflexionarlo y dejarlo a futuro, ¿no? No sé ustedes con qué les gustaría terminar. Yo por mi parte termino mi participación con esta idea. Pues yo por último, nada más para concluir esta parte de la descolonización, yo creo que lo mejor y lo más conveniente para México es renovar tratados del año del caldo que le prohíban poder producir, poder manejar su propia electricidad, sus propios servicios de agua,
y la producción masiva de lo que se puede explotar en el país para que podamos captar de otros países y hacer este comercio a nivel mundial y no únicamente con los dos que tenemos arriba y el más cercano oceánicamente que es China. Me parecen muy buenas ideas. Yo, para terminar, sería como que dice Ricardo, dejar de ver el exterior y comenzar a ver el interior, empezar a cambiar desde adentro hacia afuera, dejar de ver hacia afuera, o sea, como qué están haciendo allá, qué están haciendo en Europa, en Asia. No, ya vamos a empezar a ver qué se hace aquí y empezar a decir cómo nos está cambiando. O sea, ya es más que nada más del interior hacia el exterior. Interiorizarnos qué es y cómo nos definimos para después proyectarlo hacia el mundo. Y sería mi última participación. Bueno, creo que esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en el podcast de hoy. Fue un podcast algo extraño, con llegadas inesperadas como Dagres, que así llegó. Ya te dábamos por muerto, minuto. Dagres. Ya decíamos, no, ya en el último minuto. Ya le dio la viruela del mono, ya lo perdimos. Ha sido otra vez. Lo llegó a colonizar el mono. Hablando de colonización. Sí. Un saludo a todos nuestros radioescuchas. Pronto vamos a mencionar nuevos proyectos y vamos a estar muy pronto en algunas zonas de podcast. Estamos checando eso, solo que ya pronto en Nightcloud, ¿no? Ya esperamos ya estar próximamente en Nightcloud. En Nightcloud y en el de Google vamos a estar. Solo que ahorita estoy muerto porque es mucho papeleo. Me hiciste tu papeleo anoche. Sí, no, así estamos. Pero ahí va saliendo, poco a poco. Ahí va saliendo. Espérenos en más lugares. La revista se estrenará pronto, vayan a leer. Manden la entrevista del viernes, no se la pierdan. Ajá, va a haber entrevista el viernes. ¿Y qué más? Creo que por el momento ya, ¿no? Estén atentos a nuestras redes sociales. Estaremos publicando Síganos entradas en del redes blog. Sociales. Estaremos publicando entradas del blog tanto en Facebook como en Instagram, ahí para que si están aburridos y quieren leer algo, hay unas entradas bien chidas del blog. Compartan, no se olviden de compartir. Aquí compartan, es como la culero. limosna. Léanlo, apréndaselo y compártalo. Sí. Sale, me despido. Yo soy Dagres, un administrador. Un gusto, chicos. Yo también me despido. Hasta la próxima, nos vemos. Suscríbanse.